Entonces vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Después los sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos y los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo al Señor. Hasta aquí viene la palabra de Dios. Y puede tomar asiento, hermano Antonio, gloria a Dios, damos gracias a Dios. Y como decíamos, ¿no?, en la primera enseñanza, el viernes pasado no tocamos la enseñanza porque justamente estuvimos hablando acerca de esta Semana Santa, ¿no? Y ya me parece que mañana pasado estaré subiendo un video en internet con el título Semana Santa o Semana Pagana. Porque la gente festeja la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Cuando vemos, hermanos, que no es, gloria a Dios, una semana de origen cristiano, que los festejos y las prácticas no son de origen cristiano, sino que son de origen paganos y satánicos, nos damos cuenta, hermanos, que no es una Semana Santa, sino que es una semana pagana. Pero como yo decía, lo más triste es ver al pueblo de Dios inmerso en estas prácticas. Estamos hablando de distintas religiones, estamos hablando de aquellos que conocen la palabra de Dios, de aquellos que saben cuál es la voluntad de Dios, sin embargo también están, de Dios, amalgamados a estas prácticas, a estas costumbres, a estas tradiciones de hombres. Y lo único que hacen es que la palabra de Dios, hermanos, se debilite y se pierda en su corazón. Aquí, hermanos, en esta palabra, lo habíamos ya hablado, habíamos tocado hace un par de semanas cuando comenzamos esta enseñanza. Habíamos dicho que esta era la cumbre que marcaba el inicio de la iglesia del Señor. Acá vemos al Señor, hermanos, dando instrucciones y dando una comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo tenemos un poquito más claro en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde el Señor nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar de Dios el Evangelio. Todo aquel que crea será salvo y el que no crea será condenado. Acá tenemos, hermanos, una de las deficiencias que estamos viendo hoy, hermanos, en esta iglesia moderna, en esta iglesia del siglo XXI, en la iglesia postrera. Hoy la gente sale a predicar el Evangelio y obliga a la gente que crea. Obliga a la gente que reciba a Jesús en su corazón. Salen los grupos evangelísticos, se encuentran con las personas y por ahí a veces la gente en medio no cree en Jesús. Pero ellos creen más en María o creen en sus santos. Como hoy las religiones hablan muy poco de Jesús, pero sí hablan de santos, que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Pero hablan de los santos y dejan, pero a Dios, a la esencia del cristianismo, que es Jesús mismo, lo dejan de lado. La gente no conoce a Jesús. Entonces hoy salen a predicar a Cristo. Y cuando salen a predicar a Cristo la gente no entiende nada. Le están hablando chino básico. Pero como se le metió en la cabeza, hermano, a los evangelistas, a los que salen a evangelizar, que la gente tiene que recibir a Cristo en su corazón para que sea salva, los presionan de tal manera, los atosigan, los atormentan, que la gente termina recibiendo a Jesús en su corazón. ¿Saben para qué, hermano? Para los 5 minutos de estar blasfemando. Hoy la iglesia piensa que nuestro trabajo es obligar a la gente a que reciba a Cristo en su corazón. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Cuando le predicamos a un varón que cree aquí en la puerta de la iglesia, si cree, es salvo. Si no cree, se va al infierno. Porque yo no voy a ir al cielo, no vas al infierno. No quiere que yo le diga a dónde se iba. Dice, decime la verdad, no vas al infierno. No, pero yo creo. Claro, pero solamente con creer no alcanza. Hay que hacer algunas otras cosas, hermano, para nosotros poder ser
verdadero cristiano, para poder formar parte de la verdadera iglesia. Podemos ver, hermanos. Vamos a ver solamente una parte. Porque voy a tocar solamente una parte bastante oscura, ¿no? De la historia de la iglesia, una parte bastante sufrida, donde vamos a ver persecuciones, muertes. Voy a dar algunos nombres, algunas citas, para que usted pueda darse cuenta quiénes fueron los que persiguieron más severamente y de qué forma, hermanos, a los cristianos. En ese tiempo, hermanos, ser cristiano le costaba la vida. Ser cristiano costaba la vida. Hoy ser cristiano no cuesta nada. En aquellos tiempos servir a Dios costaba la vida. Hoy servir a Dios es algo más común. Fíjense qué diferencia, hermano, que a lo largo de toda la historia vemos el Espíritu Santo es testigo de cómo su iglesia, hermanos, se fue desmembrando, cómo su iglesia fue menguando, de cómo su iglesia se fue desvirtuando. Pero por momentos también vemos al Espíritu Santo, hermano, trayendo un avivamiento especial en los corazones de aquellos remanentes que el Señor tenía guardado. ¿Para qué? Para que su palabra no se pierda. ¿Por qué? Porque era evidente, según dicen las Escrituras, que las puertas del Hades, el infierno mismo, se iba a levantar en contra de la iglesia. Porque el diablo no quiere que se predique la palabra de Dios. El diablo se iba a levantar en contra de la iglesia para hacer desaparecer a la iglesia. Ese es el último estigma del diablo, hacer desaparecer la iglesia. Pero Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia. O sea, Jesús mismo vendería por su iglesia. Hoy es el Espíritu Santo, hermanos, el que sostiene. Hoy es el Espíritu Santo el que mantiene y el que sustenta a su iglesia. No es el hombre. No son los métodos humanos. No son, hermanos, aquellas artimañas de hombre que estamos en este tiempo nosotros ingeniando, ¿no? Para hacer crecer la iglesia, para que los hermanos permanezcan, para que los hermanos no se vayan, ¿no? Es el Espíritu Santo el que sustenta a su iglesia. Y hoy tenemos un montón de congregaciones en corriente. Algunos tienen 300 miembros, otros tienen 500, otros tienen 1000, y otros tienen 10.000. Pero dentro de todas las iglesias juntamos 10 millones de cristianos, pero los verdaderos solamente son muy pocos. Los demás simplemente, gloria a Dios, son una fachada, son un fantoche. La iglesia cuando comenzó, hermano, la iglesia cuando comenzó llena del poder de Dios. La iglesia comenzó llena de vida. La iglesia comenzó, hermanos, con un movimiento mundial. La iglesia comenzó en el día del Pentecostés. Cuando esos 120 fueron llenos del poder de Dios, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se levantó y comenzó a predicar. Dice que las almas comenzaron a convertirse al Señor. Una predicación muy básica. Por eso comenzó, la iglesia comenzó con una predicación básica. No comenzó con una predicación con un alto grado de exposición teológica, sino que el evangelio que predicó Pedro era un evangelio básico. Había que creer y había que arrepentirse. Y había que convertirse de sus malos caminos. Ese fue el comienzo, gloria a Dios, de la iglesia. Nosotros podemos ver, hermanos, que la fuente vivificadora de este movimiento llamado iglesia es el Espíritu Santo, que es lo que vivifica, es lo que impulsa a las personas, a las masas, a seguir en pos de Dios. La iglesia pentecostal, gloria a Dios, es la que nació en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en esa predicación había muchas personas de las distintas latitudes conocidas del mundo conocido en aquel tiempo, y todos recibieron el Evangelio. Por una obra maravillosa del Espíritu Santo, cada uno oía que se predicaba el Evangelio en su lengua natal. Entonces, recibieron y creyeron en las maravillas de Dios. Y dice que ante esta predicación de Pedro, 3.000 personas vinieron a los pies de Cristo. Ahí comenzó, hermanos, el caminar de la iglesia. La iglesia pentecostal, la iglesia llena de fuego, la iglesia de los orígenes. Ahora, en este día se derramó el Espíritu Santo y comenzó el natalicio de la iglesia. Ahora, este nacimiento de la iglesia hay el primer periodo, que es desde el año 30 hasta el año 100, o sea, hasta la muerte del último de los apóstoles, apóstol Juan. Desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, desde la primera etapa, pero Dios, el primer periodo de la iglesia. Ahora, acá podemos ver nosotros, hermanos, que en la iglesia se derramó el Espíritu Santo. Este fue el natalicio de la iglesia y se podía ver, hermanos,
había cosas diferentes. Se podía ver la confraternidad, la confraternización, y se podía ver el amor entre los hermanos, el amor fideo, según el griego, el amor de hermanos. Había confraternidad, había amor entre los hermanos, entre ellos, y había amor por la obra de Dios. Ahora, en los primeros tiempos, hermanos, de Dios, Pedro fue el líder de la iglesia. En los primeros tiempos, Pedro fue el líder de la iglesia. Pedro era el que salía a confrontar, Pedro era el que salía a predicar, Pedro era el hacedor de milagros, Pedro era, hermanos, ya después con Juan, el que enfrentaba, gloria a Dios, a los sacerdotes, el que enfrentaba a los gobernantes y el que exponía, gloria a Dios, la justicia de Dios. Era el que exponía esta causa delante de aquellos quienes la requerían. Ahora, Pedro, podemos decir, era el defensor de la iglesia naciente. A su lado caminó Juan, un hombre espiritual, pero de pocas palabras. Un hombre con un alto grado de espiritualidad, pero con muy pocas palabras. Pero que también, hermanos, tenía una alta estima dentro de Dios, de la iglesia naciente de aquellos tiempos. Era un hombre que estaba bien catalogado por todos los creyentes, un hombre que estaba en estima. A lo primero, la predicación de la iglesia era una predicación simple. Era, gloria a Dios, un evangelio muy claro, el evangelio que predicó Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el mismo evangelio que predicó Jesús. Había que arrepentirse y dejar los malos caminos para poder llegar a Cristo. Había que darle la espalda al mal, había que darle la espalda al pecado, había que darle la espalda al diablo e ir en pos de Dios. El evangelio era muy simple. Pero después, el Señor levantó un hombre con una capacidad extraordinaria. ¿Para qué? Para que comenzara a transmitir, no un evangelio diferente, sino un evangelio más profundo, un evangelio sistemático. Ese hombre fue Saulo de Tarso, después llamado Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, en los primeros, gloria a Dios, a los principios era una doctrina muy simple, más después se transformó en una doctrina sistemática. Podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo es el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Prácticamente Pablo es el escritor de la mayoría, gloria a Dios, de los escritos que tenemos en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahí, en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Cómo es tu nombre? Daniel, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hechos 2, 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, muy conocido. Dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, en esta predicación de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llame. Ahora, aquí de esta manera Pedro estaba predicando, gloria a Dios, 3 doctrinas, hermanos. Doctrinas importantes, doctrinas básicas, gloria a Dios. A pesar de ser básico, hermanos, era un evangelio muy fuerte. ¿Por qué? Porque presentaba 3 doctrinas, hermanos, profundísimas. Primero, el carácter mesiánico de Jesús, la deidad, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, es la primera y la más grande, es el carácter mesiánico de Jesús. La segunda doctrina esencial es la resurrección de Jesucristo. Y ahora vivo de entre los muertos como cabeza de la iglesia. Y la tercera doctrina era la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, esta tercera doctrina, la segunda venida de Jesucristo, que cuando Jesús viene a buscar a su pueblo, era la doctrina más, gloria a Dios, a través de la cual la iglesia era el arma estratégica de la iglesia en aquellos tiempos. Cuando ellos recibían el Evangelio y se les demostraba que Jesús era el Mesías,
que Jesús había muerto y que había resucitado, y que era la cabeza visible de la iglesia. Y se les enseñaba que Jesús iba a venir a buscar a su pueblo. La gente se convertía al Señor. Hoy ya el Evangelio que se predica en Israel. La semana pasada nos hemos dado que fue Viernes Santo. Hoy Viernes Santo iba a haber una campaña, no sé si iba a ser una campaña. Desde que yo tenía que predicar el Evangelio, lanzó una campaña acá en la entrada de Canal 13. Y venían, sí, ahí no en invitación, pasaron por acá, venían en invitación, bandas en vivo. Payasos, chocolate, no sé cuántas otras cosas. Imagínense, hermano, a Pedro disfrazando a los otros 11 de payasos, dando chocolate caliente y haciendo la guerra de las bandas para que la gente se convierta aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjense qué diferencia, hermanos, al evangelio de los primeros tiempos, del verdadero evangelio, a lo que se está predicando y a lo que se está haciendo en las iglesias. Vamos a ver también, a lo largo, hermanos, de esta enseñanza, vamos a ir viendo las prácticas verdaderas de la iglesia cristiana. Y usted va a ver, hermanos, las prácticas de la iglesia apóstata. En este tiempo, porque tenemos una iglesia, hermanos, que está totalmente apostatada de la primera fe. ¿Sabe qué es lo que a veces a nosotros nos duele? Ahora nosotros vamos a empezar a ver, hermanos, el martirio de los cristianos. Y vamos a ver, hermanos, como gente que muchos fueron martirizados, otros se automartirizaron, eligieron, gloria a Dios, la muerte para poder pasar la eternidad con Cristo. Vemos el cristianismo de hoy, hermanos, un cristianismo liviano, azucarado, light, ni azúcar, sacarina, lo que somos livianitos. Ya no se predica el evangelio de la confrontación, sino el evangelio de que está todo bien. Ya no se predica el evangelio que predicaron de Dios los apóstoles, que confrontaba el pecado. No. Hoy viva el pecado. Hoy se habla de la supergracia en la iglesia. ¿Cuántos dicen ahora? No se dan cuenta que no es la supergracia. Están en la superdesgracia. Porque están desgraciados. Ahora, vamos un poquito más adelante, ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces, al principio, hermanos, esto solamente era un puñado de gente, era un puñado de hermanos, un puñado de hombres y de mujeres que necesitaban, tenían esa necesidad imperiosa dada por el Espíritu Santo de transmitir la palabra de verdad. Era necesario, hermanos, que la gente conociera el Cristo de la gloria. Era un grupo de gente, un grupo de hombres y de mujeres que salían caminando, gloria a Dios, todavía llevando una vida no tan bajo tanta presión. Los primeros tiempos de la iglesia no fueron bajo tanta presión, pero sí ya había comenzado luego cierto tipo, no de persecución, sino de hostigación. Aquella iglesia, hermanos, era una iglesia pura, era una iglesia justa, era una iglesia santa, era una iglesia sin defectos. Pero no podemos decir en su totalidad porque sí tenía cierto defecto. Habían dejado de lado la obra misionera. O sea, no se interesaban, hermano, por llevar el evangelio más allá de los límites de Jerusalén. Pero en el corazón de Dios estaba el permitir algo para que ellos pudiesen llevar ese evangelio, esa palabra salvadora, más allá de los límites de Dios de Jerusalén. O sea, en los primeros tiempos no cabía en la mente de los judíos una iglesia salida de los parámetros, de los cercos del judaísmo. No, era imposible, hermanos, poder captar para la mente de un judío una iglesia que se saliera de los límites de Jerusalén. Una iglesia justamente que involucrase también a los paganos, que involucrase también a los gentiles. Era algo que verdaderamente no estaba en los pensamientos de los judíos. No estaba en el pensamiento de la iglesia en aquellos tiempos, pero sí ya estaba determinado en el corazón de Dios. Esta gente, hermanos, salió a predicar, como lo vemos aquí, en el capítulo 3, vemos la curación del cojo, vemos cuando Pedro y Juan iban llegando a la hora de la oración, una hora que muchos olvidan y que muchos ni siquiera conocen, la hora de la oración, dice que estaban llegando al templo La Hermosa. Mire lo que es un verdadero cristiano. Llega la hora de la oración y estaban apurados de ellos. ¿A dónde iban? A jugar a los naipes, como hacen ahora la loba. Iban a escuchar música cristiana.
iban a compartir con otros hermanos. ¿A dónde iban? A la oración, al templo a orar. ¿Cuál es el sentido que tiene en tu corazón? ¿Qué por qué ora? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo. ¿No? Fíjese la diferencia, hermanos, de la iglesia en los comienzos a lo que es usted. Justamente hoy, la iglesia del Señor. Algunos no se dan, otros están en la iglesia, otros van en cosas. Y otros que tengan la misericordia. ¿Cuánto dicen? Amén. Por eso digo, hermanos, estas enseñanzas van a ser fuertes. Van a ser enseñanzas, a medida que vamos avanzando en este caminar de la iglesia, la enseñanza cada vez va a ser más fuerte, la palabra cada vez te va a picar más, y la conciencia cada vez te va a pesar más. Entonces, estos hombres necesitaban, hermanos, la ayuda sobrenatural, una ayuda sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pudiese creer. Eran personas, hermanos, que ya vivían diferente, hablaban diferente, pensaban diferente, pero la gente también tenía que ver algo más diferente. Dice que llegaron al templo de la hermosa, donde Dios había un hombre pidiendo dinero, y dijo Pedro: no tengo plata, no tengo oro, no tengo secacor, no tengo lecor, pero lo que tengo te doy. Y dijo: levántate y anda en el nombre de Jesús. Y dice que este cojo se levantó. Y todos comenzaron a alabar, y todos comenzaron a glorificar, gloria a Dios, el nombre del Señor. Hermanos, escuchen los ministros, porque ayer estuvo un pastor acá. Hay un pastor que me vino a pedir ayuda, me vino a pedir apoyo, un hombre que lo quiero mucho, un pastor, un amigo y un hermano. Me parece que es el único amigo que tengo que llamar a todos. Ayer estuvo conmigo acá la mañana un rato, me dio una vuelta, y me está pidiendo apoyo, me está pidiendo ayuda en unas cosas, y yo le digo a mi esposa: no, porque me quiero salir de mi cuadro, ¿no? Pero, como digo yo, ¿no? Hoy la iglesia ha perdido la mayoría de las características. La iglesia ha perdido la guía, ha perdido la división. Hay una iglesia que no ora, los que oran no saben ni siquiera para qué oran. Oran no reciben nada, porque les gusta mal. ¿Cuántas veces que no Dios? Están vacíos, huecos. Aquella iglesia, hermanos, necesitaba la ayuda sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para que su predicación sea efectiva. El poder de Dios hacía que cuando se transmitía esa palabra, ungida por el Espíritu Santo, esa palabra tocaba en el corazón de la persona y la persona creía. Y más allá de eso, había señales. Dios respaldaba con señales, con prodigios y con maravillas. Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice que Dios respaldaba con señales, milagros y maravillas la predicación de los apóstoles. A veces yo veo personas, hermanos, que van a la iglesia y le piden al pastor o a algún hermano que le ore y dicen: no creo. El concepto que nosotros tenemos en iglesia es el concepto de iglesia primitiva. El enfermo se tiene que sanar, porque esa es la voluntad de Dios. Y si el enfermo se sana, ¿está fallando a Dios? No, estamos fallando con nosotros. ¿Por qué? Estamos cachivacheando, estamos fríos, estamos blindados, estamos orando, estamos mal hechos de Dios del mismo diablo. Por eso Dios no puede obrar. Dios quiere obrar, sí. Puede obrar, muchas veces no lo logramos. Pero nos llenamos la boca y decimos: no, si está en su voluntad, Dios lo va a hacer. Y como no pasó, y todavía no es el tiempo de Dios, no sea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Métase en las profundidades del Espíritu Santo y busque el poder de Dios en su vida. Deje de seguir siendo, hermanos, un cristiano mediocre y pase a formar parte del verdadero ejército del Señor, que todavía, hermanos, sigue peleando la buena batalla de la fe y sigue echando mano a la vida eterna. ¿Cuántos dicen? Amén. Aquella iglesia, hermanos, era una iglesia transformada. Pero no solamente la iglesia ya estaba transformada, era una iglesia que estaba comenzando a transformar a una nación. Era una iglesia, hermano, que estaba transformando a una nación. ¿Cómo? Con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hoy, muchos líderes cristianos que 12 acompañan y cuantas otras payaserías que hay metidas dentro de la iglesia. Dicen: vamos a transformar corrientes para Cristo. No, déjenlo como está, porque ya es bastante mundano, no lo hagan más mundano de lo que es. Hablan de la invasión del amor de Dios por hijos. Invasión de la mundanalidad del diablo, no la invasión del amor de Dios. No hay iglesias sanas en doctrina. No hay iglesias santas
en su manejo. ¿Cuántos dicen que no me deja ver? Los días me decía un hermano, ustedes son, pará, porque cuando yo empiezo a contar las botellas de plata que tengo yo, se te está por caer un mal. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias, hermanos, que están intentando caminar en la buena voluntad de Dios. Y son ayudadas por el Espíritu Santo, porque la iglesia necesita la ayuda sobrenatural de Dios, y es a través del Espíritu Santo, para que obtengan, gloria a Dios, milagros y estas cosas tremendas. Y se decía en aquellos tiempos, hermanos, que estos milagros apostólicos eran las campanas que llamaban a la adoración de Dios. Estos milagros sobrenaturales, estas cosas tremendas, hermanos, que pasaban en aquellos tiempos, eran las campanas que llamaban aquí a la gente a adorar a Dios. Se sanaban los enfermos y toda la gente, ¿qué hacía? Glorificaba el nombre de Dios. ¿Cuánta gente veo yo que viene acá, hermano, que sigue esos milagros instantáneos? Salen de acá, se van a curandero, salen de acá, se van a adulterar, se van a fornicar, se van a robar, se van a denunciar, se van a perjudicar, se van a injuriar. Fíjense, hermano, cómo cambiaron los tiempos. En aquellos tiempos, estos milagros apostólicos eran las campanas que llamaban a la adoración a Dios, porque se entendía que Dios estaba en el asunto. ¿Y qué hacía la gente? Adoraba a Dios. Hoy ya la gente no adora a Dios, hoy la gente tiene otro Dios al que adorar. Hoy la gente adora a Dios Mamón. Cristianos que reciben milagros, estos, aquellos que dan la buena espalda, pero van en contra de la iglesia. Porque en mi iglesia me dijeron que vamos a ganar las riquezas, que tenemos que ser poderosos, que tengo que ser empresario, que tengo que... Acá hay una iglesia que le dicen a todos los miembros, el Espíritu Santo me muestra que te tiene que poner un kiosco. Yo dije, me voy a la iglesia de los kiosquitos. O sea, todos tienen que poner un kiosco en su casa. Y la gente boba, porque una de las características de la oveja, ¿cuál era? Que era boba, que era tonta. Bueno, hay muchas ovejas, pero ya ha pasado de oveja hoy, que son tan tontos que lo creen. Y van a la casa y compran 2 cajitas de fósforo y ponen 2 cajitas de fósforo y un yogurcito. Y ya tienen su tiempo. Fíjate lo que se ve. Y ya tienen su negocio. Hoy, hermano, los pastores están induciendo a las masas a que produzcan lo material, ¿para qué? Para que se lo traigan a ellos. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia en su principio, hermano, es una iglesia sana, una iglesia santa. Gloria a Dios, y donde podemos ver ahí en el capítulo 5, podemos ver el relato, hermanos, del juicio de Ananías y Zafira. Fíjense, hermanos, verán cosas tremendas en aquellos primeros tiempos de la iglesia, las cosas que estaban aconteciendo. En el capítulo 4, Pedro y Juan son confrontados, hermanos, por la Suprema Corte del Sanedrín. Los sacerdotes le dijeron que no prediquen más en ese nombre. Y Juan Pedro los miraron y le dijeron, juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios ante las personas. O sea, juzguen ustedes si tenemos que obedecerlos a ustedes o tengo que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen ahí? Hoy, ¿qué hace la iglesia? No, voy a hacer nomás lo que me dice mi tío, porque mi tío sabe, un hombre sabe. Entonces, voy a hacer, no, pero dice la palabra, pero yo voy a hacer lo que dice mi tío, porque mi tío es un hombre sabio y es pastor. Así que imagínense ustedes, obedecen al hombre, en lugar de obedecer a Dios. Entonces, vemos en el capítulo 5, hermanos, gloria a Dios, una obra poderosa. Tenemos el relato de un juicio, de un milagro de juicio. Porque es un milagro de juicio en contra de Ananías y en contra de Zafira, que constituyó una amonestación. Esto fue un llamado de atención, hermanos, en contra del engaño, la falsedad y el egoísmo. ¿Cuántos dicen egoísmo? Qué tremendo, ¿no? Este fue un juicio directo, hermanos. Un milagro de juicio en contra de Ananías y Zafira, ¿por qué? Porque intentaron engañar al Espíritu Santo. En una parte le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando usted comienza a engañar, ¿por qué es? Porque ya Satanás llenó tu corazón. ¿No es mejor hablar verdad y andar sin engaño que decir que soy cristiano y andar con la solapa del diablo? ¿Cómo dicen? Fíjense, hermano, las cosas tremendas que pasaban
en aquel tiempo, una iglesia creciente, una iglesia llena del poder de Dios, milagros y cosas sobrenaturales que podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos, hermanos, Dios, que llamaron la atención, llamaron poderosamente la atención de todas las personas en aquel tiempo, motivaron a la investigación, porque comenzaron a investigar cómo era que estos hombres sin letras, hermanos, pudieron hacer semejantes obras. Llevaron, gloria a Dios, a multitudes a los pies de Cristo cuando se dieron cuenta que Dios estaba en el medio del asunto. Abrieron, gloria a Dios, los ojos, y esto los llenó de fe. ¿Cuántos dicen que hoy la iglesia, hermanos, hoy la iglesia está más muerta que el colegio? ¿Todos conocen el cuentito ese, el dibujito del coyote y el correcamino? Dice, no, el coyote no está muerto porque lo siguen dando, es una repetición, con tantos golpes que se dan, está muerto. ¿Cuántas veces le cayó la piedra encima? Bueno, hoy la iglesia está más muerta que el colegio. Una iglesia que no ora. Hombres y mujeres, padres que ni siquiera pueden orar por sus hijos cuando están enfermos. Primero por la alcanza de aquí, segundo porque no tienen lo que necesitan. Hombres y mujeres que no tienen la plena convicción de cuando tienen que predicar el Evangelio. Hombres y mujeres que no tienen palabras para predicar el Evangelio a las personas que Dios pone delante suyo. ¿Por qué? Es una iglesia que está muerta. Es una iglesia fría. Yo traje una enseñanza en la iglesia una vez. Una iglesia enferma. Así está, apóstata y enferma. Esa es la condición en la que está la iglesia hoy. Pero en los comienzos no fue así. Una iglesia llena del poder de Dios. La iglesia pentecostal no tenía falta. Era una iglesia poderosa en fe. Era una iglesia, hermanos, poderosa en testimonio. Era una iglesia pura en su carácter. Era una iglesia abundante en amor. Era una iglesia, hermanos, que sobresalía. Y de tanto sobresalir comenzó a llamar la atención no solamente de Dios del diablo, sino de los gobernantes en aquellos tiempos. Pero vuelvo a reiterar, había un error muy singular en ellos. Se habían olvidado de la obra misionera. El otro día me fui a orar a un lugar porque había necesidad. Y después, no lo conocía, ¿no? Y yo sinceramente quedé bastante impactado. Primero cuando nos conocíamos y empezamos a hablar, pero siempre el discurso iba en pos del lugar. Un hombre que está necesitado, que no tiene un peso partido en medio, no tiene para comer, están. Pero ya lo primero fui pensando que, como dijo la hermana, nos estábamos congregando, después cuando hablando estamos ya en el rayo de luz, pero parece que la luz y el rayo se apagó. Dice que una vez le trajeron un robustito hace como 2 semanas. Pero ya después me di cuenta que participaron de la Santa Cena y un montón de cosas, entonces yo no tengo nada que hacer porque están atendiendo, no me meto por el aire. Pero yo vine con el corazón golpeado, estoy a punto de llamar a todos los hermanos para decir, hermanos, necesitamos mercadería. Vamos a comprar fideos, vamos a comprar esto, porque tenemos el caso por ser poquito, porque tenemos necesidad para comprar una mercadería y llevarla a la. Cuando después me di cuenta que no era tan así, digo, bueno, se haga cargo de su pastor, no, que me quedó esa púa. Volvemos, hermanos, que la iglesia perdió el amor. Hablábamos justamente el otro día acerca del amor. ¿Qué es el amor? Y todos se llenan la boca hablando del amor de Dios, el amor de Cristo. Pero justamente la esencia del amor es Dios mismo en nuestra vida. Y si no amamos a Dios, mucho menos vamos a poder amar a nuestro prójimo. Aquella iglesia, cuando llegaba una iglesia llena de amor, amaban al Señor, amaban a Cristo. Era una iglesia pura, en su carácter, una iglesia noble, era una iglesia fiel. Comenzó a caminar y comenzaron a tener algunos inconvenientes. Si mal no recuerdo, en el capítulo 7 nos habla del libro de los Hechos acerca de un evangelista. Un hombre, hermanos, que comenzó a predicar el evangelio en Samaria, llamado Felipe, y comenzaron a hacer cosas. Dios comenzó a hablar cosas tremendas. Pero Dios, después llegaron los apóstoles a apoyarlo, y dice que las multitudes venían y traían a los enfermos, los endemoniados eran sanados, pero Dios eran libertados. Pero dice que ellos se quedaban en el pórtico de Salomón.
pero la gente no se juntaba en ellos. Ya comenzó a haber, hermanos, cierto malestar. Comenzó a preocupar esto principalmente y atacar a la, ¿cómo se dice? A la raza eclesiástica en aquel momento, a los sacerdotes. Se comenzaron a molestar, comenzaron a investigar, comenzaron a presionar y comenzaron a perseguir. Tal es así que llegamos ahí en el capítulo 8, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos, cuando el primer mártir cristiano, Esteban, por Dios, es apedreado. Después tenemos, hermanos, que vemos cómo la iglesia va caminando, gloria a Dios. Después vemos la conversión de Saulo de Tarso. O sea, vemos una iglesia activa en todas las áreas. Vemos una iglesia pujante, vemos una iglesia que empujaba, vemos una iglesia, hermano, que había comenzado a ser perseguida, pero el hecho de ser perseguida no quería decir que dejara de hacer lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia de hoy en día, hoy hace de cualquier manera, mañana lo hace peor, y pasado ni te cuento. Y pasado de pasado más vale más nada porque no sabes lo que está haciendo. Y no porque mi hermano, porque el gato, porque se me cayó, porque no tuve tiempo, porque no llegué. ¿Qué falta de algo? ¿Qué falta? No hay absolutamente nada que impida al cristiano de hacer la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo no le pide. Si no puedes hacer la voluntad de Dios diciendo que falta y nunca llega, primero y principal te digo que no eres cristiano. Y por cuando no eres cristiano, el Espíritu Santo no. El hermanito es nuevo, no debe estar entendiendo mucho lo que estoy diciendo, pero había muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Son cristianos de boca. Pero dentro del Espíritu Santo no está. Si no está el Espíritu Santo, no hay cristianismo. Ayer me soy como cristiano, fumando y tomando vino. El cristiano tenía un dogma para 160 personas. Pero es que hablaba de Cristo. No soy cristiano. Cuando soy cristiano, ¿qué estás manifestando? ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Estás borracho. Y yo tanto me puedo decir eso porque uno me va a decir, Señor, y feo borracho también. Porque veo que siempre tienen como para agarrarse. Pero hay muchos que parecen ser cristianos. No son. El verdadero cristiano, hermanos, es un hombre o una mujer que está encendido en el fuego del Espíritu Santo. Acá vemos, hermanos, como milagros, la curación de Eneas, Dorcas es resucitada, Pablo es convertido, se le predica a Cornelio, se convierte la casa de Cornelio, la iglesia, hermanos, en todo su poderío. Y después vemos también en el Evangelio, en el capítulo 15, aquí en el Evangelio, en el capítulo número 15, gloria a Dios, vemos que la iglesia tuvo que reunirse. Ya habían comenzado, hermanos, los primeros cuazos de la persecución, la iglesia se comenzó a esparcir. Apóstol Pedro habla en alguna de sus epístolas a los expatriados del Poncio, Bitinia, en todos los lugares a donde fueron, gloria a Dios, esparcidos los cristianos, y por donde eran esparcidos, iban predicando el Evangelio. Por donde iban, predicaban el Evangelio, no se callaban la boca. Eran apedreados, eran castigados, eran azotados, seguían predicando el Evangelio. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hoy tengo un problema, hoy tengo otro problema, ya no puedo orar, mañana hay con el otro problema no puedo ayunar, hay con el otro problema, no puedo predicar, y con el otro problema no puedo hacer esto, y somos una iglesia problemática. Esa es la iglesia del diablo, una iglesia terrenal, una iglesia animal, una iglesia diabólica. La iglesia del Señor es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esta iglesia comenzó, gloria a Dios, a caminar de una manera especial, comenzó a crecer, pero se encontraron con un problema.
tuvieron que reunirse en este capítulo 15 del libro de los Hechos, dice la Asamblea de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. Porque había algunos aspectos, hermanos, de carácter muy delicado que tenían que ser tratados. Apóstol Pablo había visto, hermanos, gloria a Dios, uno de los más grandes misioneros de los primeros tiempos, de la etapa de la Iglesia, el más grande misionero, gloria a Dios, de los apóstoles, en donde comenzó a establecer iglesias en todo Asia y comenzó a darse cuenta, hermanos, que había muchos gentiles que se convertían al Señor, pero sin mantener las prácticas judías. Sus prácticas se acentraban a lo que era la voluntad de Dios. Sus prácticas no eran las mismas que de los judíos, pero el fin era el mismo: el agradar a Dios y alejarse del mal. Por eso tuvieron que discutir, hermanos, porque hasta este momento, vuelvo a reiterar, no entraba en la cabeza de los cristianos de aquel tiempo una iglesia salida del contexto del judaísmo, y mucho menos una iglesia salida del contexto de Jerusalén. Había mucha confrontación con Pablo, porque Pablo, gloria a Dios, pidió permiso y salió a predicar y salió a evangelizar y salió a pregonar el evangelio, y todos decían: no, es para nosotros, era para Jerusalén, era para los judíos. Entonces acá se encontraron con un montón de iglesias nacientes en todo Asia: Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Colosas, Corintio, Éfeso, Galacia, Mileto, lugares en donde se habían comenzado a levantar congregaciones cristianas, pero no tenían las mismas prácticas que los judíos. No guardaban el sábado, no se circuncidaban. Entonces tuvo que haber este concilio. Y en este concilio de Jerusalén ellos entendieron, hermanos, que no podían ponerle bozal al buey que trilla. Este concilio es el primer concilio eclesiástico y se realizó en el año 50 de nuestra era. La muerte de Esteban murió en el año 35. Anote, porque yo les voy dando datos que en algún momento a los que predican y a los que no predican les va a servir. Esteban murió en el año 35. En el año 35 Esteban fue, gloria a Dios, apedreado. En el año 50 fue el primer concilio, gloria a Dios, en Jerusalén. En síntesis, ellos decidieron que los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo, sin someterse a tanto tipo de requisitos legales como lo hacían los fariseos, como pretendían los fariseos o como pretendían los escribas, los doctores de la ley, gloria a Dios, en aquellos tiempos. Y el campo de acción de la iglesia, hermanos, se extendió a lo largo y a lo ancho del vasto imperio romano. O sea, el campo de predicación de la iglesia fue la inmensidad, vamos a decir, porque era impresionante, hermanos, lo que ocupaba el territorio vasto que ocupaba el imperio romano. Entonces, el territorio de la iglesia, el territorio de predicación de la iglesia fue el vasto imperio romano. Durante aquellos años, hermanos, se destacaron, aquellos primeros años de la iglesia, se destacaron tres líderes. Uno fue Pablo, el otro fue Pedro y el otro fue Santiago. Pablo, hermanos, un hombre del cual podemos dar referencias, un hombre que hizo 3 viajes misioneros, un hombre que sufrió cárcel, un hombre que fue perseguido, pero que nunca, gloria a Dios, desestimó la obra de Dios en su vida. Después tenemos, gloria a Dios, también, aparte de sus viajes misioneros, estableció iglesias como la iglesia de Éfeso, estableció la iglesia de Galacia, fue el fundador de la iglesia de Corinto, fue también aquel hermano que levantó la iglesia de Mileto. Y podemos ver, hermanos, el trabajo y la obra misionera, gloria a Dios, de Pablo. También, gloria a Dios, el trabajo de Pedro, a firmar la iglesia en Jerusalén. Y después vemos a Santiago. Este Santiago del cual nos habla la palabra de Dios. Es, gloria a Dios, era el líder. Santiago, el hermanastro de Jesús. Este es Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Estos son los 3 hombres, hermanos, que resaltaron en los primeros tiempos de la iglesia. Ahora, cuando Pedro es apresado, gloria a Dios,
es llevado a Roma. Y en Roma escribe 4 cartas, que son las llamadas las cartas de la cárcel o las cartas de la prisión. Las cartas de la prisión son, gloria a Dios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, gloria a Dios, la carta a Filemón y la carta a los efesios. En Roma estuvo 2 años encarcelado, pero estuvo anteriormente 3 años encarcelado en Cesarea. O sea que fueron muchos los tiempos de la continuidad de Pablo. Desde el momento que salió de Jerusalén, estuvo cautivo en Jerusalén, de ahí lo llevaron a Cesarea. En Cesarea estuvo 3 años cautivos antes de ir a Roma. O sea, muchos piensan que Pablo está cautivo y fue a Roma. No. Estuvo cautivo un tiempo en Jerusalén, estuvo 3 años cautivo en Cesarea y después de 3 años recién lo mandaron a César. Allá en Roma estuvo 2 años cautivo, en una casa alquilada, predicando el Evangelio. Después fue puesto en libertad. Cuando Pablo fue puesto en libertad, hermano, se armó otra vez la obra misionera. No había quien parara al apóstol Pablo en aquellos tiempos. Ahora, hermanos, después de estos 2 años que estuvo en Roma, él compareció ante el César, por ser ciudadano romano, fue llevado a juicio, fue absuelto y fue puesto en libertad. Eso más o menos así, por lo que más o menos voy viendo acá en la palabra de Dios, y vamos a hacer una reseña de lo que es la historia, ¿no?, de la iglesia primitiva, algo que nosotros debemos saber. Cuando Pablo es puesto en libertad en Roma, ahí él visita Colosas, visita Mileto, gloria a Dios, Éfeso. También visita Creta. Ahí en Creta deja a uno de sus discípulos, a Tito. ¿Para qué? Para que establezca ancianos y para que corrija lo deficiente. También, gloria a Dios, estuvo, esto no se nota, no se dice en la Biblia, pero estuvo en Nicópolis, una urbe grande, hermanos, una ciudad populosa que se encuentra al norte del mar Adriático. Ahí también estuvo predicando el Evangelio. Hermanos, apóstol Pablo en ningún momento, gloria a Dios, ni cuando estuvo encarcelado, dejó de hacer la voluntad de Dios, sino que desde la cárcel enviaba, gloria a Dios, distintas directivas a través de sus cartas a las iglesias nacientes en aquellos tiempos. Ahora, a Pablo, mientras estaba ahí en Nicópolis, estaba evangelizando el norte de Grecia, en el año 68 fue apresado. Fue llevado, gloria a Dios, ante Nerón y fue decapitado. Pero un año antes, en el año 67, Nerón mandó a crucificar, o sea, mandó a sacrificar a Pedro. En el año 67 fue sacrificado Pedro, en el año, gloria a Dios, 68 fue sacrificado el apóstol Pablo. En este término, en esta recorrida, mientras él estaba visitando el norte de Grecia, escribió Primera y Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo la terminó de escribir minutos antes de ser decapitado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, así los últimos versículos podemos leer: el tiempo de mi partida está cercano, yo estoy pronto a ser sacrificado. El apóstol Pablo dice que he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, guardó su fe, y estaba preparado, hermanos, ¿para qué? Para entrar en el reino de la dice. Por lo tanto, yo sé que me aguarda una corona de justicia, no solamente para mí, sino para todos aquellos, gloria a Dios, que aman su venida. Apóstol Pablo ya sabía que ese era el final de su ministerio. En el año 68, Pablo es decapitado, gloria a Dios, sufrió el martirio a manos del emperador Roma. Ahora, vamos a hablar un poquito de este varón llamado César. Hermanos, las persecuciones de la iglesia fueron 10. Ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué fueron 10. Ya había sido profetizado, ya había sido vaticinado por el Señor de que iban a ser 10. La persecución de la iglesia, la verdadera persecución de la iglesia, comenzó en el año 64, después de Cristo. Nerón, un hombre, hermanos, que estaba con sus capacidades mentales lo bastante deficiente, estaba alterado, estaba loco.
Un hombre que había mandado a matar a su familia, un hombre con ansias de poder que mató y asesinó a cada cónsul, a cada procónsul, hermanos, a cada miembro del Senado que a él le parecía sospechoso, lo mandaba a matar. Un hombre, hermano, que mantenía relaciones íntimas con su madre. Imagínense qué loco que estaba. Un hombre que mandó matar a su esposa. Una persona que un día en un ataque de locura se le ocurre prender fuego a Roma. El incendio de Roma duró 9 días. Hermano, un incendio devastador. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser prendidos. Hermano, comenzó la más cruenta y la más sanguinaria persecución en contra de la iglesia de Jesucristo. Familias con bebés eran llevados, gloria a Dios, al Coliseo romano, a las arenas romanas. Eran dejados en el medio del Coliseo de las arenas romanas y salían las jaulas con leones hambrientos que los devoraban ante las multitudes que se gozaban y se burlaban. Tremendo, hermano, las cosas que comenzaron a pasar. Comenzaron a aprender a todos los cristianos. Algunos morían en las arenas romanas, otros a manos de los gladiadores. Otros hermanos eran descuartizados para alimentar a las bestias. Otros eran amarrados, embebidos en combustible, en petróleo, en óleo, y eran prendidos fuegos. Y los cristianos iluminaban durante la noche los jardines de Roma, donde hoy se encuentra asentada la sede del Vaticano. O sea, el edificio más importante de la fe católica del mundo. En ese lugar, en los jardines, en donde murieron miles y miles de cristianos prendidos en la hoguera, donde prendían fuego. Y este loco de Nerón, cuando los jardines a la noche eran iluminados con antorchas humanas, dice que se paseaba en su carruaje en medio de ellos. Fíjense que loco que estaba, imagínense, hermanos, y llegó la carne quemada que debe ser. Este tipo se pasea, mire que loco que estaba, el tipo se pasaba, gloria a Dios, entre los patios reales, viendo semejante espectáculo, hasta que bueno, después llegado el tiempo fue asesinado, dice que fue homicidio, pero fue asesinado según cuenta, gloria a Dios, los anales de la historia, como el rey Brutus, era ¿no? Brutus, que era medio como su criado, medio como su hijastro, medio como su, ¿cómo se dice? Una persona que estaba bajo la cobertura de él. En el año 64 comenzó esta persecución, gloria a Dios, con el gran incendio que destruyó prácticamente toda Roma. Nerón culpó de todo esto a los cristianos. Ahora, aquí se dio, hermanos, esta terrible, esta cruenta persecución. Mataron y torturaron a miles, entre ellos, primero Pedro y después Pablo, los líderes de la iglesia, o sea, los hombres más destacados, gloria a Dios, de la iglesia en aquellos tiempos. Ahora, cuando se celebró el concilio de Jerusalén en el año 50, todavía ninguno, escuche bien, ninguno de los libros del Nuevo Testamento había sido escrito. Cuando usted lee la Biblia, si alguna vez la lee, alguna vez habrá leído, cuando usted, en el prefacio de cada carta, en el prefacio de cada libro, usted más o menos va a tener escrito en qué fecha aproximadamente fue escrito. La carta de Pablo tal, más o menos data del año tal, la otra carta data del año tal. En el año 50, cuando se celebró el primer concilio de Jerusalén, todavía no se había escrito ninguno de los evangelios y tampoco estaba escrita ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. No había referencias escritas. La iglesia, gloria a Dios, dependía, hermanos. La iglesia dependía del conocimiento. La iglesia dependía de las enseñanzas, del testimonio y de las vivencias que ellos habían tenido al lado de Jesucristo. Porque recuerden que todavía estaban apóstoles, que eran los que estaban transmitiendo
aquellas vivencias y personas que vieron el caminar y el andar de Jesús. O sea, la iglesia se mantenía viva en base a ese conocimiento, a esas enseñanzas, a ese testimonio. Entonces, estas las memorias de los primeros discípulos. Pero antes de finalizar el año 68, el año de la muerte de Pablo, ya habían comenzado a circular las cartas, los evangelios, en todo de Dios, en todo el Asia conocida, en todo el Imperio Romano. Ya habían comenzado, porque ya Pablo, estando preso en Roma, aproximadamente fue año 65, 66, ya había comenzado a enviar las cartas, gloria a Dios, la de Filipenses, la de Efesios, había las cartas de la iglesia de Colosa. O sea que la nueva doctrina, esta doctrina sistemática dada por el Espíritu Santo y remitida por el apóstol Pablo, ya había comenzado a circular dentro de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que usted lea la Biblia. No se quede con el cristianismo barato que está viviendo, no se quede con el cristianismo barato que usted conoce. El cristianismo barato que usted conoce no le va a alcanzar para entrar en el reino eterno de Dios. El cristianismo bíblico, ese es el que vale. ¿Y cómo usted va a aprender cómo va a saber, cómo va a aprender cuál es el verdadero cristianismo? La palabra de Dios. Por eso el esfuerzo del Espíritu Santo utilizando estos varones, ¿para qué, hermanos? Para que queden establecidas estas doctrinas, la sana doctrina de la palabra de Dios, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Ya, gloria a Dios, cuando comenzó el reinado de Nerón, entonces comenzó esta persecución. En el reinado de Nerón comenzó esta persecución y se prolongó por más de 300 años. 300 años de persecución, hermanos, de asesinatos, de cosas tremendas. Hay una época en la historia de la cual no se tiene muchos registros históricos. No figuran en los anales históricos. No se tiene referencia, que es la edad oscura, la edad de las tinieblas. Este fue entre el año 68, o sea, la muerte de Pablo, y el año 100, que fue el año de la muerte del apóstol Juan. Ahora, esta persecución, hermanos, fueron predichas, gloria a Dios, ahí en la carta a la iglesia de Esmirna. Ustedes van a recordar, si no mírenlo, en donde el Señor dice que iban a padecer persecución por 10 días. O sea, está hablando de las 10 persecuciones, ¿no?, que se dieron desde Nerón en adelante, a lo largo de toda, de Dios, primero siempre, las primeras centurias, de Dios, de la vida de la iglesia. Cuando también nosotros vemos el cumplimiento de, gloria a Dios, la palabra de Dios, cuando Jesús profetizó que no iba a quedar piedras sobre piedras en el templo de Jerusalén, que muchos acusaron, que dijeron que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba, gloria a Dios, a edificar. En el año 70, el general Vespasiano toma sitio en Jerusalén, porque en el año 66, hermanos, 2 años antes de la muerte de Pablo, en medio de la cruenta persecución, de la más cruenta persecución que fue la primera, la de Nerón en contra de la iglesia, el pueblo judío se rebeló. Hubo una rebelión del pueblo judío, la persecución se hizo más pesada, más cruenta, más vil. El general Vespasiano levantó un ejército y fue a sitiar, gloria a Dios, a sitiar Jerusalén. El sitio de Jerusalén duró muchos años. Cuenta, hermanos, una vez le hice ver a Darío uno de los libros históricos de aquellos tiempos, el de Flavio Josefo, me parece que era, en donde contaba el canibalismo y las cosas, hermanos, que acontecían en este sitio de Jerusalén, para que en el año 70 Jerusalén sea completamente destruida. Sinceramente no quedó piedra sobre piedra. Pero el que destruyó Jerusalén no fue, gloria a Dios, el general Tito.
el general Vespasiano. ¿Por qué? Porque antes, gloria a Dios, de atacar ya directamente Jerusalén, Vespasiano fue llamado de Roma para ocupar el lugar de emperador. Fue proclamado emperador, lo llevaron, gloria a Dios, del campo de batalla y se sentó en el Senado romano. Quedó al frente de la compañía su hijo, el general Tito, y el general Tito fue el que, gloria a Dios, destruyó completamente Jerusalén. Hermanos, muchos murieron, fueron llevados cautivos. Impresionante, las cosas que pasaron ahí. Dicen que había canibalismo, se comían los hijos, se cortaban las partes, hermanos, de la gallina, se comían. Cuenta la crónica de Flavio Josefo, la crónica de Flavio Josefo, un historiador judío de aquella época. Dice que veían a alguien comiendo algo, dice que lo mataban para sacarle ese bocado y poder comerlo ellos, y eso comía la persona. Hubo canibalismo dentro de Jerusalén. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué pasó todo esto? Simplemente son los juicios de Dios. ¿Por qué? Por haberlo dado. Cada vez que el pueblo le da la espalda a Dios, le van a dar juicios. Por eso dice el apóstol Pablo, dura cosa caer en manos de Dios vivo. Ahora, entonces, hay una época entre el año 68 y el año 100 que está denominada por los teólogos y por la historia la edad sombría, en la cual no se tiene, hermanos, muchos datos, no se tiene mucho conocimiento de lo que pasó en esos tiempos. Entonces, durante aproximadamente 60 años, 50 años, se cierne sobre la iglesia una cortina, sobre la cual, hermanos, nos es imposible poder ver. Esta cortina, hermanos, este periodo de silencio, este periodo de oscuridad y de tinieblas, se levanta en el año 120. Recién a partir del año 120 comenzamos a tener nuevamente, gloria a Dios, detalles. Comenzamos a tener, gloria a Dios, registros. ¿Y cuáles son estos registros? Son los registros de los llamados, alguna vez lo habrán escuchado hablar, de los llamados padres de la iglesia. Pero acá hay un problema. Nos encontramos con una sorpresa. Ya cuando comenzamos a tener, después de 60, 50 años, hermanos, de total oscuridad, comenzamos a tener nuevos registros. Pero con estos nuevos registros nos encontramos una grande y soberana sorpresa. Que la iglesia, de la cual estamos teniendo reseña, a partir de ese momento, no es la misma iglesia que dejaron los apóstoles. No es la misma iglesia que dejaron los apóstoles. Es una iglesia que ya había introducido nuevas prácticas. Una iglesia, hermanos, en la que ya no se bautizaba, gloria a Dios, por inmersión, sino se bautizaba como hacen los católicos, por aspersión. Una iglesia en la que ya comenzó a haber nuevas doctrinas, por ejemplo, el bautismo de infantes. El bautismo de infantes. Gloria a Dios, en los orígenes de la iglesia no existía el bautismo por aspersión, pero tampoco existía el bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque una persona tenía que reconocer que había pecado delante de Dios. Y un infante, ¿cómo va a saber si no sabe lo que está comiendo? Y mucho menos va a saber que está en pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me decía este varón que fuimos a visitar el otro día, que hay una iglesita donde está yendo, porque primero no iba a ningún lado y yo les vi sacando verde en una hasta que quedó todo ahí. Dice que participaron de la Santa Cena y a los chiquititos le daban la Santa Cena. Dice, a mí me pareció mal. ¿Y usted qué dice? Que pobrecito el pastor. Mi esposa lo conoce, porque yo no. Pobrecito ese pastor, ¿no? Que se corrija porque hay muchos lugares del infierno, ¿no? Para él todo como la palabra de Dios, fíjese lo que dice, hermanos. El que come y bebe del cuerpo de Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre, sin discernir qué hace, come y bebe juicio para sí. Un infante, ¿qué puede discernir? Para participar de la cena, ¿qué hay que hacer? Hay que discernir. Dice que le daba a la criatura juzgada. Misericordia.
Dios. Esas prácticas también habían comenzado a introducirse en esta iglesia naciente, ya en el año 120. Una iglesia muy diferente, hermanos, gloria a Dios, en muchos aspectos, a la que había dejado el Señor, a la que había dejado Pedro, a la que había dejado Pablo. Alrededor del año 66, entonces los judíos se levantaron, gloria a Dios, terminaron sitiados y terminaron completamente, gloria a Dios, aniquilados. Fueron llevados cautivos, fueron llevados presos, gloria a Dios, y Dios no los libró. ¿Por qué Dios no libró? Porque dentro de Jerusalén no eran solamente judíos, fariseos y rebeldes. Había también hombres y mujeres que pertenecían a la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué el Señor no lo libró? Si estaba su iglesia, había parte de una iglesia naciente que todavía no se editó, si estaba ahí. ¿Por qué Dios no lo libró? Estamos diciendo que la iglesia en los primeros tiempos era una iglesia sana, una iglesia pura, en carácter, en doctrina, en amor. Y parte de esa iglesia estaba en Jerusalén. Cuando Roma la sitió y cuando Roma la destruyó. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, para que podamos entender un poquito mejor. Hechos, capítulo 1, versículo 8, porque hay muchos que quieren hacer parecer a Dios, ¿no? Como que Dios es malo, como que Dios es tirano, como que Dios no cuida. Por eso muchos cristianos también dicen, ¡ay! ¿Y será que Dios me va a sanar? ¿Y será que Dios me va a ayudar? Y si no te ayuda, no te ayuda. Y si no te sana, te morís, ¿cuál es el problema? Si me muero, me voy con Cristo. ¿Cuánto se gloria a Dios? Ese no era el problema que tenían los cristianos en aquellos tiempos. Había una jovencita que estaba viendo, hermano, cómo estaba siendo martirizada a toda su familia. Y ella les animaba a los padres. Están en los anales de la historia, no recuerdo bien el nombre ahora, pero en la otra parte lo vamos a ver. Y ella animaba a los padres a que no nieguen a Jesucristo. Murieron los padres, y le tocó a ella. La obligaron a negar a Jesucristo y no negó, la pusieron en un coto. La empezaron a usar en un coto, ¿no? La empezaron a estirar. Y cada vez que se le conjuntaba toda, venían los médicos y le volvían a acomodar los huesos, las muñecas y los hombros. Tortura tras tortura tras tortura para que ella niega a Cristo. Ella murió sin negar a Jesucristo. El propósito de los cristianos era morir e irse con Cristo. El propósito de ustedes es pasar la palabra de mejor y estar al Señor de la Fíjense qué diferencia, hermanos. Fíjense qué diferencia con la verdadera iglesia de Jesucristo. Hoy yo le dije a una persona y quedó confrontada, ¿no? Por una situación y le dije, te vas al infierno, y se quedó. Bueno, ahora se está dando cuenta, hermanos. De ser iglesia del Señor no es cualquier cosa. No podemos jugar con Dios. Dios no se puede. Dios tiene misericordia. Pero todo lo que íbamos a pasar y todo lo que estamos pasando ya fue profetizado. Cuando el Señor te llamó a sus pies, cuando el Señor te llamó al servicio, el Señor no te mintió, te dijo que ibas a padecer, te dijo que ibas a sufrir, pero también te dijo que debías ser fiel en cualquiera sea la circunstancia. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Dios jamás ha mentido. Los mentirosos son ustedes, los mentirosos somos nosotros, que le decimos, sí Señor, y después, no Señor. ¿Quién miente? Misericordia. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿y en dónde más? Y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegamos a la corriente y entramos. Medio raspando, pero entramos. Un poquito más abajo, hasta el chumul entra. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué dijo Lucas? Inspirado por el Espíritu Santo, porque Lucas fue el que escribió este libro de los Hechos. ¿Qué dijo el Señor ahí? ¿Qué íbamos a hacer qué nosotros? ¿Que iban a predicar? Iban a predicar en Jerusalén, iban a predicar en Samaria, iban a predicar en Judea, iban a predicar en todo el mundo, van a predicar hasta lo último de la tierra.
¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Entendió, hermano? La palabra testigos es una palabra que se traduce de un término griego, martureo. Martureo significa mártir. Y mártir significa hombre o mujer, persona, que está dispuesto a dar su vida y seguir a seguir hasta las últimas consecuencias, dando inclusive su vida con tal de sostener con firmeza su causa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué murieron? Porque el Señor le dijo, van a ser mártires, van a ser martirizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Les avisó Jesús o no les avisó Jesús? ¿Por qué le dijo a Pablo, yo te enseñaré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre? ¿Padeció? ¿Cómo? Mira que no quedó bien, así todo. Acá todo quisiera preguntar esto. ¿De qué se quejan? ¿De qué te vas a quejar, Rodrigo? No de qué te vas a quejar de nada. ¿Y usted de qué se queja, hermano? ¿Y vos, Darío, tenés algo para quejarte? A vos no te pregunto, pero si te pregunto no te quejes. ¿De qué se quejan? Estamos viviendo, hermano, la mejor época del cristianismo. No hay persecución. Estaba mirando en la India, estaba mirando en el internet, agarraron a un pastor, lo mataron a palo. Lo mataron a palo, no sé en qué parte de Brasil. Hermano, había 3 jovencitos, 3 morochitos predicando, jóvenes así como él, predicando el evangelio, entregando tratados. Los agarraron, los mataron a patadas, los mataron a golpes. Está comenzando a haber persecución en algunos países donde hay persecución. Nosotros tenemos esa libertad, hermano, de que podemos vivir libremente y predicar con libertad el evangelio del Señor Jesucristo. Y nos quejamos. Por Dios. Con libertad verdadera, no. Dijo el escritor de la carta a los hebreos, pues teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, de mártires, martureo, una grande nube de testigos, despojémonos. Sáquense del saco, vos sacate el pañuelo, mira. Sáquense todos, despojémonos. Aquí como Correa, de todo peso, del pecado, de lo que te asedia, y corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en el autor y en el consumador de su fe, si es que la tiene, de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos quejamos, hermano. Nos quejamos porque tengo esto, me quejo porque me pasa el otro. Esta gente, hermanos, ahora yo le voy a dar una referencia, hace tiempo que se lo quiero dar, pero nunca se la di porque le dije, cuando le dé la enseñanza se lo voy a dar todo juntito. Que cómo murieron cada uno de aquellos 12 que llamó el Señor. Y no solamente los 12, los otros también que se acostaron porque fueron acostados por el Espíritu Santo. ¿Cómo murieron, hermanos? ¿Con qué ganas? Santiago, hermano, un hombre que ya estaba, ahora vas a ver cómo, y se gozaba. Muriéndose, predicando el Evangelio. Muriéndose, predicaba el Evangelio. Muriéndose, predicaba el Evangelio. Y se gozaba de poder ser partícipes de los sufrimientos por la cruz de Cristo. ¿Cuánto dicen eso? Ayer vino un pastor y me dice, porque es la confraternidad, pero la confraternidad yo calladito, ¿no? Dar la vuelta casi abre la boca porque estaban por llamar quieren hacer una campaña, ¿no? Quieren que haya milagros, que haya cosas raras, ¿no? Y yo me dije, ¿por qué no buscan acá en Corrientes? Acá en Corrientes hay personas que son usadas por Dios sin traer a Anaconia, que ganan mucha plata. Y puede ser que van aquí, pero yo con 500 me conformo. Y estábamos hablando con este valor, ¿no? Y me dice, hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y tengo para hacer esto, y hay para hacer aquello. Dice, pero por ahora no hay mucho trabajo, pero hay pocas veces. ¿No? Y yo por ahí pienso, ¿no? Y digo, y a veces no sé qué es lo que pienso tanto, pero si nosotros Dios nos llama a sufrir.
¿Cuánto dice gloria a Dios? A veces pensamos que Dios nos llamó a pasar la de primera, pero Dios nos llamó a sufrir por la causa de Cristo. Es diferente, hermano, el evangelio que se predica a nosotros. Es diferente, a los jóvenes le dicen, le predican el evangelio, vení y Dios te va a dar 15 novias. Es más, con plata. Vos vas a tener plata, vas a ser abogado, vas a ser empresario, vas a hacer esto, vas a hacer otro, y a la gente le prometen cosas. La gente viene por lo que le prometen, pero no vienen por el verdadero evangelio. Se convierten en el cristianismo, no siguen siendo un árbol, no, que no fallar. Un poco de pintura, nada más, pero siguen siendo lo mismo. No te dicen lo mismo. Yo que tengo una casa vieja, ¿le mete pintura? Pero sigue siendo vieja. ¿O no? A las mujeres viejas, ahora veo que se ponen todo el reboque. El tema es que cuando agarran un coche se le cae el reboque. ¿Se dan cuenta? El cristiano no, tiene que ser una nueva criatura. Eso comienza por dentro. Es una obra regeneradora que solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros vemos acá, hermano, gloria a Dios, que la iglesia fue llamada, ¿para qué? Para ser mártires. Era necesario que se conociera en todo el mundo que esta gente seguía a Cristo, hermano. No para tener una buena vida terrenal, sino que esta gente estaba dispuesta a dejarlo todo, hasta su propia vida, para poder entrar en el reino eternal de Dios. Que de eso se trata el cristianismo, hermano. Alcanzar la salvación de nuestra alma. Fíjense lo que dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 12, ahí habla de las bienaventuranzas. Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestra recompensa, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase, gloria a Dios, de mal contra vosotros mintiendo. Ay, me dicen esto. Mi mamá me dice cara de maracayá. Y mi marido me dice cara de cocodrilo. Y el otro ojo de carpincho. Ay, me siento ofendidísimo. ¿Por qué me tratan así? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, acá dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. A todos los que vinieron antes de ustedes, los persiguieron así. Sí. Como Elías cuando está en la escuela. Elías en la escuela no dice que es cristiano. Saca de Elías. Usted sabe con los jueces que no lo criaron. Él ni le habla de Cristo. ¿Por qué? Porque me van a decir aleluya. Después ahí le dice a la mamá, me dicen aleluya, me dicen gloria a Dios, yo no quiero eso. Entonces el tipo no se identifica como cristiano. Había una época que estaba el hijo de Darío cristiano. No, que David hasta que la preocupó a mí hasta medio 14. A todos, andaba con su vida chiquitita, a todos les llegaba. No lo querían ni ver. Cuando no faltaba el Cristo, faltaban todos los otros, no lo querían ni ver. Hoy hay personas que tienen miedo, hermano, que le digan que es cristiano. Esa es tu persecución. No queremos padecer esa, no queremos que la gente se ría de nosotros. Cuando voy a la casa de mi tía, ay no, y cuando voy a la casa de mi tía yo me tomo un vino, porque no me van a decir, ¿qué pertenece sano? Yo me tomo un vino y una cerveza. Los jóvenes cuando van a la casa del primo, no, yo me fumo un porro con ellos porque si no me decían, no seas careta. No, ¿cómo voy a ser careta? No. Y si digo que soy cristiano no me van a entender, entonces no, es como un porro, como un vino. Estamos siempre tratando la forma de conciliar con el enemigo para no quedar mal con el enemigo. En el momento que nos llamó el Señor es para que quedemos mal con el enemigo. No es para que agrademos al mundo. La iglesia nunca agradó al mundo. ¿No dicen amén? Ahora, entonces, hermanos, volvemos a donde estamos, seguimos con este tema de la historia. Entonces vimos ¿por qué murieron los cristianos? ¿Por qué Dios no los salvó? Porque era necesario que sean mártires.
iban a morir por causa del Evangelio. Su sangre era la que iba a predicar a la generación futura. ¿Cuánto dice que hermanos, cuando General Tito somete Jerusalén, la destruye, todos los judíos que llevaron cautivos de Jerusalén son los que construyeron ese famoso Coliseo romano. El Coliseo romano fue construido con el trabajo de los judíos romanos, que fueron llevados cautivos. Fue un castigo especial que me dieron por haberse rebelado. Construyeron el lugar, escuche bien, en donde ellos mismos después fueron comidos por la fiera y fueron muertos a manos de los gladiadores. Miren usted qué cabecita que tenía Nerón, ¿no? Miren qué cabecita que tenían los emperadores en aquellos tiempos. Bien satánicos. Este era el castigo que se les había impuesto. Pero a pesar de todo, hermano, gloria a Dios, la iglesia seguía creciendo. A partir del año 120, volvemos a reiterar, se descorre este velo, se descorre esta cortina, pero ya tenemos una iglesia, tenemos relatos de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los amados padres de la iglesia, pero aquí ya es una iglesia diferente a la que dejó Pedro, a la que dejó Pablo, es una iglesia diferente a la que servía el Señor. Es una iglesia, hermanos, en la que, gloria a Dios, se bautizaban los infantes, se bautizaba por aspersión. Es una iglesia, hermanos, en la cual la cena del Señor ya no se practicaba en la forma ceremonial como se hacía en un principio. O sea, fíjense, hermanos, todos los aspectos que fueron, gloria a Dios, que fueron cambiando. Aumentó, gloria a Dios, la tolerancia. Se comenzó a tolerar el pecado. Hoy le llaman la supergracia. Por eso dicen hoy, la iglesia está por todas no, esto viene de allá. Se toleraba el pecado. Comenzó a haber tolerancia. Se comenzó a levantar obispos, hermanos. Y se comenzó a poner a hombres por encima de otros hombres. Y comenzó una puja de poder. El que quería ser obispo, el que quería ser el otro. ¿Para qué? Para ser más el que tenían abajo. Ninguno quería ser menor que el otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apóstol Pablo dice que ninguno tenga de sí mismo un concepto más alto que el que deba tener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apóstol Pedro dijo que apacienten la grey de Dios no como teniendo señorío, ni por ganancia deshonesta. Nos estaban reprendiendo, hermanos, las enseñanzas de los apóstoles, estaban reprendiendo el señorío, el cual ya se había establecido en los principios de los años 120, cuando tenemos nuevamente otra vez datos históricos, ¿no? Entonces, comenzó la manipulación, y esta manipulación es lo que condujo a la iglesia, hermanos, a lo que conocemos nosotros como sistema eclesial. Estábamos ahí, ya se estaba a un paso de lo que iba a ser el surgimiento del catolicismo romano. Hasta esta época, usted que le predica a los católicos, la iglesia católica, y dicen, porque la iglesia de Jesucristo, hasta el año 120, la iglesia católica no existía. Los romanos solamente eran paganos, los romanos eran soldados. Y los romanos cristianos eran hijos de Dios, formaban parte de la iglesia. Pero no era iglesia católica, apostólica, ni romana, ni mucho menos. Ni tampoco como vino en lugar ahí la de San Estelio. Antes se me gloria a Dios. Ese que daba olor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ahí en Apocalipsis 2, hermanos, vamos a encontrar, todo Apocalipsis 2, encontramos el relato de las iglesias mezcladas. Comenzamos a ver, hermanos, en Apocalipsis 2, como ya las iglesias comenzaron a bajar, comenzaron a menguar en las enseñanzas. Hermanos, el carácter cristiano comenzó a menguar. Comenzaron a aparecer, como dijo apóstol Pedro, doctrinas animales, humanas, animales y diabólicas. Apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 20, me parece que el versículo 27, 28, por ahí, aproximadamente, dijo, apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros lobos rapaces que no tendrán piedad de las ovejas. ¡Qué tremendo! Cuando viene el lobo, ¿qué hay que hacer, hermano? Cuando viene el lobo, ¿qué hay que hacer? Hay que correrlo con un cascote, hay que agarrarlo a los palazos. El cazador depende del lobo, ¿qué hace?
lo mata. ¿Qué tenemos que hacer con el lobo? Pero que no se malinterprete, porque si no van a decir, el hermano dice, el pastor Alejandro dice que hay que matar a la gente. Porque creo que enseguida salen por ahí sobre que todos me aman. Y estamos hablando, hermanos, de confrontarlo con la palabra. El lobo entraría en el redil. ¿Para qué, hermanos? Para comerse a los pobres ovejitas. ¿Y por qué las ovejitas no iban a poder discernir cuando venía el lobo? Justamente porque habían perdido el primer amor. Como una de esas iglesias a las cuales dicen soy rico, no tengo necesidad de nada. Dice gloria a Dios, y el Señor le dijo, eres pobre, miserable y estás desnudo. Qué tremendo, ¿no? Ya también en esa época, hermanos, en el año 120 en adelante, dice que se permitía que Jezabel, gloria a Dios, comenzara a corromper a los siervos de Dios. Cuando está hablando de esta Jezabel, en el libro de Apocalipsis, hermanos, está hablando de las prácticas indecorosas, de las prácticas sexuales, hermanos, indecorosas metidas dentro de la iglesia. Me decían el otro día que hay un pastor del Pirajuí, no voy a decir que es la casa de Dios, tampoco voy a decir que es el pastor Alcide, al diablo llamado por su nombre, el pastor Alcide del Chaco. Este hermano tuvo el descaro de robarse una oveja ajena, le llevó a la esposa a un hermano amigo mío, un amigo conocido, y ahora parece que se cansó de la esposa. Dice que quiere volver a la iglesia. Pero dice que los hermanos no tienen amor porque no lo reciben. El domingo yo estaba en mi mente y me preguntó, ¿y qué dice el pastor? No les quieren con que lo sean, porque como está el incentivo en la sala de iglesia, se va a perder más. Pero no lo dejen entrar. Ese es un hijo del diablo. Ese es un hombre que no puede tocar nunca más un altar santo. Y si quiere comprar una vez en la iglesia, que se siente en el último lugar esperando que Dios lo restaure y que lo salga del infierno. Pero ya perdió toda autoridad, hermano, como para volver a presentar la palabra de Dios. Antes dice sin embargo, dice que los hermanos son malos. Y la mitad de la iglesia, que venga el pastor Alcide, y la otra mitad, no sé si queremos que venga o no queremos que venga. Y para la otra mitad yo le dije, échenlo, es un hijo del diablo, es un lobo rapaz, el lobo no tiene misericordia. Hay que tener cuidado de este tiempo, porque Pablo ya dijo que estas cosas iban a pasar, hermano. Y no pasó mucho tiempo, años 120, 50 años después, gloria a Dios, de la muerte de la decapitación de Pablo, 50 años después de la muerte, gloria a Dios, de Pedro, después de la muerte de Santiago, solamente había más, hace poquito había ya muerto, gloria a Dios, apóstol Juan. Y comenzaron ya a querer apropiarse de la iglesia del Señor. Comenzaron, gloria a Dios, a cambiar, gloria a Dios, los manejos. Comenzaron, gloria a Dios, a cambiar absolutamente todo aquello, hermanos, que nunca debían haber cambiado. Desvirtuaron la fe. Hermanos, quitaron la vista de Dios y la pusieron en el hombre. Estamos hablando del tema de las persecuciones y vamos a ver, hermanos, de qué manera murieron los 12 del Señor, a los que se acordaron del engaño. Mateo, gloria a Dios, sufrió el martirio en Etiopía. Y dicen, hermanos, los historiadores que fue atravesado con una espada filosa. Marcos murió en Alejandría, en Egipto. La muerte de Marcos, hermanos, fue tremenda. Dice que Marcos fue prendido, fue atado a caballos y fue arrastrado, gloria a Dios, durante mucho tiempo. Hasta que su cuerpo quedó completamente descuartizado. Pedazos por pedazos fueron saliendo las partes, los miembros del cuerpo de Marcos. Así murió Marcos. Así fue el martirio de Marcos, gloria a Dios, en Egipto, en el norte de Alejandría. Apóstol Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su, gloria a Dios, tremenda predicación de Jesús. Como consecuencia de esta tremenda predicación, después de predicar, lo ahorcaron.
fue ahorcado en Grecia. Juan. Este hombre llamado Juan, el apóstol amado, es un hombre que enfrentó el martirio de una manera muy particular. El emperador Diocleciano lo metió en una olla hirviendo, en un caldero hirviendo con aceite. Lo sacaron, milagrosamente no murió. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos, a una isla minera, a las canteras. Y ahí estuvo, gloria a Dios, hasta que fue puesto en libertad después de la muerte, gloria a Dios, de Israel. Por supuesto, hermano, en los últimos años de Juan, no murió de muerte natural, viejo y de muerte natural. Pero evidentemente también con el padecimiento y con el sufrimiento, hermano, con la resaca de las consecuencias de haber sido perdido en el Señor. No murió, imagínense cómo quedó. Pero con todas esas consecuencias, imagínense las personas que sufren quemadura de sonido por ese grado, pierden la nariz, no pueden respirar, aquello. Hoy San Pablo murió de viejo. Murió, hermano, con las consecuencias. Murió de muerte natural, pero llevando en su cuerpo las marcas de las consecuencias de haber sido herido y de haber sido metido vivo en un caldero de aceite hirviendo. Ahora, cuando fue librado, después fue llevado a Patmos, y cuando fue librado, volvió a Éfeso. Y él murió en Éfeso. Él murió, por Dios, siendo obispo de la iglesia en Éfeso. De esa manera murió Juan. Pedro fue crucificado en una cruz en forma de X. Él pidió ser crucificado cabeza para abajo, porque no se creía digno, hermanos, de morir de la misma manera que murió su Señor. Pero también hay un condimento. Al lado de Pedro, crucificaron a Jesús. Y le estaban crucificando, y le estaban utilizando, y fíjense Pedro, su esposa, amando al Señor. Santiago. Vamos a hablar del líder de la iglesia de Jerusalén, el medio hermano de Jesús. Santiago, gloria a Dios, fue muerto. Fue llevado hasta el pináculo del templo, aquel pináculo al cual Satanás llevó en su mente cuando estaba en el desierto a Jesús. Debido a la vehemencia, hermano, de la predicación del Evangelio y de la fortaleza que tenía este varón de Dios en Jerusalén, fue llevado hasta aproximadamente 100 metros de altura y fue arrojado del pináculo del templo. Milagrosamente, cuando van a ver su cadáver, no había muerto. Y ahí en ese mismo momento fue apaleado y fue apedreado hasta morir. Así murió Santiago, gloria a Dios. Lo golpearon, lo apedrearon después de haber caído del pináculo del templo, una de 100 metros de altura. Lo golpearon, lo apedrearon y así murió martirizado el medio hermano de Jesús, Santiago. Ahora vamos a hablar de otro Santiago, Santiago el Grande, que también era hijo de Zebedeo. Que también era un pescador de aquellos a los cuales Dios había llamado, ¿no?, para ser pescadores de hombres, gloria a Dios. Este Santiago, hermano, fue decapitado en Jerusalén. Pero dice que este varón, hermanos, Santiago el Grande, fue decapitado en Jerusalén y predicaba con tanta vehemencia que uno de los guardias que estaban a cargo de él fue impactado por la predicación de este varón. De tal manera, hermano, que cuando lo conducía al lugar en donde iba a ser decapitado, este soldado romano fue tocado por Dios en sus fibras más íntimas. Se convirtió al Señor, automáticamente dejó su armadura, dejó su armamento, se arrodilló al lado de Santiago y murió decapitado. Se hizo cristiano y automáticamente murió al lado de Santiago en Cristo. Estos son testimonios de imagen. Imagínense en este soldado romano, bendito sea Dios, viendo la predicación y dándose cuenta que verdaderamente él estaba anhelando ya partir para estar con su Señor, y ahora dice: yo no me quiero perder.
Hoy meditaba en esto, ¿no? Este soldado capaz que tenía familia, ¿vale? ¿Sabe qué? Pero lo que fue más fuerte, hermano, que le produjo el Espíritu Santo en él, dejó sus armas, se arrodilló y se convierte en la espada del mismo. Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel que le dijo al Señor, este es un judío de pura sed. Le dio, fue misionero en Asia, fue pregonero de Jesucristo en la actual Turquía. ¿Y saben cómo murió Bartolomé, llamado Natanael? Desollado. ¿Saben lo que es desollar? Es agarrar a una persona y sacarle toda la piel. Murió desollado a latigazos. Con un rango que fraccionaron a Jesús, murió desollado por golpes de látigo. Así murió Bartolomé. Andrés fue crucificado, gloria a Dios, en una cruz con forma de X en Petro, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz y para prolongar su agonía, gloria a Dios, después que lo azotaron, después que lo flagelaron, antes de morir, no lo llegaron a matar como Bartolomé, lo colgaron en la cruz para prolongar su agonía. Dice que siguió predicando a los verdugos, que estaban cuchilleando durante 2 días. En esa condición siguió predicando el Evangelio, siguió predicando a Cristo, sus verdugos, hasta que entregó el hábito de vida. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Judas fue muerto a flechazos por no negar a Jesús. Matías fue apedrado y luego decapitado. ¿Se acuerdan de Matías, el que suplantó a Judas? Fue primero apedreado y después fue decapitado. Así murieron los apóstoles. Jacobo, este fue el primero, gloria a Dios, de los mártires cristianos, que fue muerto por Herodes en Jerusalén. Este es el que murió antes, Esteban. Cuando habían capturado, gloria a Dios, a Jacobo, lo sacaron a la multitud y Herodes lo traspasó, vio que a la gente le gustó, pero él mandó prender a Pedro. Ahí salió la persecución realizada en contra de Pedro, después prendieron a Esteban, y Esteban fue, gloria a Dios, apedreado. Simón el Celote, ¿se acuerdan del Celote? Simón, gloria a Dios, él murió crucificado en Persia. Felipe fue colgado en Frigio. Esteban fue apedreado, todos ya lo saben, en Jerusalén, y Pablo fue decapitado por los antiguos romanos. No. Ahora, hermanos, los historiadores indican a Nerón como el que comenzó esta serie de cruentas persecuciones que duraron 300 años. Fueron 300 años de persecuciones a través de los cesares romanos. Gloria a Dios. Algunos fueron más benignos, algunos fueron más tolerantes. Se levantaron otros hermanos que odiaban a los cristianos con alma. Pero justamente, gloria a Dios, las causas por las cuales los cristianos eran perseguidos eran causas prácticamente sin sentido. Primero principal, hermanos, los cristianos eran culpados de ser ateos. Dice que los cristianos no tenían gracia. Dice que los cristianos eran aburridos. Dice que los cristianos, gloria a Dios, al reunirse en las catacumbas y al reunirse secretamente, hacían cosas que no estaban del todo bien. Esa fue una de las causas de las persecuciones. La principal era porque eran ateos. ¿Y por qué eran ateos? Porque ellos creían en un solo Dios. Sin embargo, los otros creían en un Dios, y como no creían en la diversidad de dioses, entonces eran ateos. Esas eran también, hermanos, gloria a Dios, causas por las cuales persiguieron a los cristianos. Para ser un poco más teológico, la adoración pagana era hospitalaria. Sin embargo, el cristiano era, gloria a Dios, muy exclusivo. ¿Qué quiero decir? Que la adoración pagana, hermano, cuando se daban los cultos idolátricos, póngale acá, Gauchito Gil, la Virgen, pero va el grupo, va el mormón, va el carpintero, va el borracho, vamos todos, hospitalarios, todos sean bienvenidos.
adorar a los ídolos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, el cristianismo no, era muy exclusivo. Adoraban pura y exclusivamente a su Dios. Y no, gloria a Dios, se arrodillaban, ni se postraban delante de ningún hombre, delante de ningún César, ni delante de ningún gobernante, aunque les cueste la cabeza. Esto era lo que enfurecía a los César. No adoraban al César. Y el no adorar al César era considerado, hermano, como un acto de rebelión. Automáticamente había que sofocar la rebelión y los mataban. Los cristianos no adoraban, no se postraban, así murieran delante de ningún gobernante. Estas eran cosas, hermano, que iban inflamando, gloria a Dios, el corazón del diablo. Ahora, la adoración idolátrica la adoración idolátrica formaba parte, hermanos, del sistema de vida de la gente, como hoy. La gente viene acá, pasa por la calle, y ya viene por allá, ya viene y le manda. Digo, ¿para qué? Yo no estaba en el mundo, yo era terrible. Yo ni santo, ni diablo, ni nada. Pero yo veía a la gente, mi vieja pasaba en mi colectivo, y ya en mi colectivo, y toda la gente. Y las cartitas, y esto, y aquello. O sea, hermanos, el culto idolátrico forma parte de la vida cotidiana. Están continuamente con las imágenes, con las reliquias, con esto, con aquello. Es algo que está en lo cotidiano de la persona. Ahora, la adoración al emperador era una prueba de lealtad. Los cristianos no adoraban a los ídolos, mucho menos al emperador. O sea, no eran leales al emperador. El emperador decía ser Dios. Los cristianos tenían su Dios. El emperador decía ser el rey. Ellos tenían su rey. ¿Cuánto dice gloria a Dios? O sea que no combinaban en uno. O sea, desde el punto de vista pagano, ellos tenían, hermanos, todas las herramientas y todas las razones como para perseguir y destruir a la iglesia. Porque era algo que medio que estaba carcomiendo ya las entrañas de la sociedad en aquellos tiempos. Ahora, la igualdad de la iglesia cristiana era algo, hermanos. La igualdad de la iglesia cristiana era algo que estaba perturbando a la sociedad en aquellos tiempos. ¿Por qué? En la iglesia cristiana ya no había ricos ni pobres. No había griegos y no había judíos, dijo Pablo. Sino que tenían todas las cosas en común. Un gobernante se convertía al cristianismo y pasaba a ser hermano de un esclavo. Y compartía con el esclavo. Y había amor de Dios en el corazón por el esclavo. Y viceversa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esto era algo, hermanos, que afectaba terriblemente los estratos, el estatus social, los pedernales de la sociedad romana. En cuando era muy marcada la diferencia entre los ricos y los pobres, estaban los patricios, los plebeyos y los esclavos. O sea, eran muy marcados los estratos sociales. Sin embargo, esta costumbre del cristianismo afectaba groseramente sus prácticas. Entonces, tenían que perseguirlos, porque como un noble se iba a poner a la altura de un esclavo, como un noble iba a partir el pan y compartir con un esclavo. Entonces, estas eran las causas, hermanos, que ellos argumentaban para perseguir a los cristianos. Ahora, esta persecución duró durante 300 años. Hubo hombres, hermanos, que, sinceramente, ustedes saben que a mí me gusta leer, trato dentro de todo de ser un poco culto. Pero he leído hombres, un hombre que me pareció un filósofo, ¿no? Me ha gustado leer sus escritos, no les digo que me han llenado mucho, pero me han resultado muy interesantes. El emperador Marco Aurelio, llamado el filósofo, un hombre, hermano, con unas capacidades tremendas. Un hombre que fue un buen gobernante justo en Roma, pero tenía un defecto. Odiaba de fuerte a los cristianos. O sea, hubo emperadores, hermanos, que fueron tolerantes y hubo otros que fueron sanguinarios.
Pero durante 300 años, hermanos, la persecución fue cruenta. Gloria a Dios. Hasta el año 313. Hasta el año 313. Mire que estoy hablando del año 313. Y estamos hablando de una sola iglesia. Y todavía acá los católicos ya aparecen. Y usted mire que la iglesia católica es la iglesia oficial de la mayoría de los países del mundo. Es tremendo, ¿no? Sin embargo, estamos en el año 313 de nuestra época y todavía la iglesia católica ni asomaba. Hasta el año 313, el ser católico estaba penado, el ser cristiano estaba penado con pena de muerte. Ser cristiano era causa de muerte inmediata. Ahora, este hombre del cual le estaba hablando, Marco Aurelio, era un hombre encumbrado, era un hombre sabio llamado el filósofo, así de esa manera se lo apodaba, el filósofo, pero tenía una particularidad, odiaba a los cristianos. Hermanos, persiguió, llenó las arenas romanas de cristianos devorados por las bestias. Entre ellos, gloria a Dios, uno de los hombres que martirizó fue un tal Policarpo. Policarpo, un hombre de 86 años, obispo de Esmirna. A Policarpo, gloria a Dios, Marco Aurelio le dio la oportunidad de negar a su Cristo, de blasfemar en contra de su Cristo para poder conservar su vida. La perspectiva era muy clara. El que negaba a Cristo mantenía su vida. El que no negaba a Cristo moría. Cuando le dicen a Policarpo que él debía maldecir a Cristo para mantener su vida, Policarpo respondió lo siguiente. Esto estábamos hablando de la historia. El historiador Flavio Josefo Eusebio también habla de esto. Y dice que Policarpo responde a Marco Aurelio, el emperador: hace 86 años que le sirvo a mi Señor. Y en 86 años nunca me ha hecho mal, solamente me ha hecho bien. ¿Cómo he de negar si es mi Señor? Y ahí fue el Señor. Otro hombre también, gloria a Dios, que era romano y después se convirtió al Señor, que fue también martirizado por este hombre, decapitado por este hombre llamado Marco Aurelio. Acá también lo escuchó nombrar, Justino Mártir. Justino Mártir, hermanos, era un hombre elocuente, era prácticamente un filósofo, un hombre entendido en leyes. Todos recuerdan, Romina de Sabelet, uno que está estudiando abogacía, que el derecho que vos estás estudiando, ¿de dónde depende? Es el derecho romano. O sea, la base del derecho es el derecho romano. Y ellos se jactaban de tener las mejores leyes. Sin embargo, Justino Mártir decía: ¿cómo nosotros jactándonos de tanta ley, de tanta equidad y de tanta justicia, vamos a matar, vamos a condenar salvajemente y de una manera incongruente a los propios cristianos? No se ve cristiano. ¿Qué pasó con Justino Mártir? Justino Mártir también fue levantado. Es uno de los galardones que se llevó al infierno, gloria a Dios, Marco Aurelio. Ahora, gloria a Dios, nosotros en este tiempo, hermanos, a ser cristianos tenemos más vueltas, tenemos más problemas, hermanos, tenemos tantos condicionamientos, gloria a Dios, y a veces no nos damos cuenta, hermanos, el tiempo valioso que el Señor nos está dando. El emperador, gloria a Dios, que mandó a Elvira Juan, no era Diocleciano. ¿Por qué? No. Bueno, no me acuerdo, si no era Diocleciano. ¿Por qué? Porque después de Marco Aurelio, así haciendo una reseña, no vamos a seguir emperador por emperador, porque pasaron muchos. El emperador Diocleciano se levantó con un ápice de locura tal que mandó, hermanos, a destruir todas las iglesias,
mandó a quemar todos los escritos, todas las Biblias, y a matar a cuantos cristianos se le cruzaran en el camino. Ahora, promulgó una ley. Escúchenme, mire qué loco que estaba pensando en Diocleciano por lo que hizo, ¿no? Ahora ahí viene a memoria de la Diocleciano. Fíjense, hermanos, qué loco que estaba este hombre, que le quitó el derecho de ciudadanía a todos los cristianos. O sea que bajo, hermanos, el mandato de Diocleciano, los cristianos eran un solo cristiano. El que era cristiano perdió la ciudadanía. Era un solo cristiano. No existían. Los persiguió y los mató. Ahora, no solamente eso, ordenó destruir todos los edificios. Quemaba todo lo que se cruzaba en su camino. Pero él tenía una contra. Su hija y su esposa eran cristianas. Y él, hermano, un hijo del diablo con toda la letra, pero su esposa y su hija eran cristianas. Ahora, después vemos, ya vamos a ir terminando, la conversión. Una batalla importante, la batalla de Nivei, una batalla que se desarrolló en un puente de 16 kilómetros de Roma. Un hombre llamado Constantino preparó un ejército, porque allá había varios emperadores que estaban en puja. Estaba el emperador de Oriente y estaba el emperador de Occidente. Ya el imperio estaba dividido. Había 2 emperadores. Y una fracción había 4 que estaban luchando el tiempo. Era el que se erigía como emperador de Roma. Y entre ellos estaba este hombre llamado Constantino. En el año 313 se lleva a cabo una batalla en contra de su oponente, un tal Magencio. Magencio, hermanos, era un hombre totalmente experimentado en la guerra con un ejército sumamente preparado y activo. El ejército de Constantino no estaba tan bien preparado, no eran todos hombres de guerra, no eran soldados natos, corría numéricamente también con una gran desventaja. Y momentos antes, días antes de la batalla, dice que Constantino ve una señal en el cielo y dice que ve una cruz. Ve una cruz y dice que ve unas letras. Y las letras que ve en el cielo dice que eran las siguientes: por este símbolo vencerás. Por este símbolo vencerás. Dice que él creyó que esto venía de parte de Dios. Constantino simpatizaba con los cristianos, eran muy maltratados los cristianos. Había cristianos también, hermanos, dentro de la vida del Imperio Romano, y él veía este maltrato y estaba de acuerdo con este maltrato. Cuando él ve esa señal, ahí nació su fe. Repuso su fe en Dios, su manera, y Dios le entregó, gloria a Dios, le entregó la victoria. Desde ese momento, gloria a Dios, el Imperio Romano, parte del Imperio Romano, se convirtió en el cristianismo. Se promulgó en el año 313 el edicto de la tolerancia. Ya cesó la persecución de los cristianos. Y, gloria a Dios, todavía no, pero ya comenzó el cristianismo, hermanos, a cobrar un gran auge dentro del Imperio Romano. En el año 325 vemos el concilio de Nicea. Quiere decir, hermanos, que la Iglesia Católica Apostólica Romana de Constantino nació aproximadamente entre el 315 y el 329. Si la Iglesia Romana nació en el 329 y 330 de nuestra era, y hacía ya 300 años que había una iglesia que venía predicando el Evangelio puro, el Evangelio santo, el Evangelio limpio, ¿cuál era esta nueva iglesia que se estaba levantando? Una iglesia llena de paganismo, una iglesia llena, gloria a Dios, de idolatría, una iglesia llena de farsas. Ahí marca el inicio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Ahora, escuche bien. En este dicto de tolerancia, Constantino dio a todos los ciudadanos, gloria a Dios, la plena libertad de seguir al cristianismo. Es más, dio amplios beneficios a los cristianos. Comenzaron a edificarse templos, a edificarse iglesias. Escuche bien, los ministros cristianos fueron absueltos del servicio militar obligatorio. Las regalías, los subsidios, vamos a decir, que otorgaba la corona a los cultos de los dioses paganos, ya no fueron entregados al paganismo, sino que eran entregados ¿a quién? A la iglesia cristiana. Hermano, la iglesia cristiana comenzó a florecer. Después vamos a ver un poco más adelante quién fue el emperador, un par de años más adelante, que decretó y estableció el cristianismo como la religión oficial en todo el Imperio Romano. Pero no el cristianismo de pura cepa. El cristianismo ya adulterado. La mamá de Constantino se levantó una mañana y comenzó a poner santos, comenzó a colgar cuadritos, comenzó a quemar incienso y ahí se volvió todo. Hasta ese entonces, hermanos, hasta el edicto de tolerancia, la idolatría todavía no había entrado. Había algunas cositas que se habían desvirtuado, pero la idolatría todavía no había ingresado en las filas de la iglesia del Señor. Constantino bautizó a todo su ejército y lo hizo cristiano. Pero ¿sabe qué? Nunca dejaron el paganismo. Nunca dejaron sus prácticas idolátricas. Lo hicieron, ¿sabe qué? Para quedar bien con la gente. ¿Por qué? Porque se metió a todo el imperio. Ya para esa época, escuche bien, ya para esa época, el 50%, hermanos, del caudal de habitantes en el Imperio Romano eran cristianos. Había más cristianos que romanos. Entonces, ¿qué dijo Constantino? Sacó el edicto de tolerancia, vinieron estos beneficios, favoreció a muchos cristianos en muchas formas, a muchos los puso en lugares de prominencia, los puso como gobernantes, los puso como ediles, gloria a Dios, le dio lugares de privilegio, y comenzó una época, hermanos, de logro, y comenzó una época de nuevas oportunidades para los cristianos. Pero lamentablemente, hermanos, tanta seducción los llevó a que ellos se olvidaran de cuál era su verdadero y único llamado. Gloria a Dios, Constantino era el sumo pontífice. Era el sumo pontífice, no de la iglesia romana. Todavía no había aparecido en la iglesia romana. La iglesia romana apareció en los albores del año 329. En el año 325 hubo un concilio ecuménico, el concilio de Nicea, después tenemos el concilio de Trento, tenemos ahí un montón de concilios que los vamos a ir viendo sobre la marcha. Y vamos a ver todas estas prácticas que vemos dentro de la Iglesia Católica, de dónde salió esto de la cruz, de dónde salió la hostia, de dónde salió esto del Santísimo, no sé cuántas otras cosas raras que hacen, la confesión auricular, un montón de cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero vamos a ir viendo, hermanos, en cada etapa, qué papa y en qué momento y de qué manera se establecieron estas prácticas irregulares y pagadas por Dios dentro de lo que supuestamente era la iglesia, pero ya no era la iglesia del Señor. A partir de ese momento hay dos iglesias que comenzaron a caminar de una manera paralela. Una iglesia pervertida y pagana, la iglesia católica romana. Recién